íntegramente a las moléculas del elemento, del sólido, rígidamente unidas. En el suelo, los esfuerzos externos se reparten entre las partículas y el agua contenida en el suelo, o sea que la presión total externa es lo que dice el principio de esfuerzo efectivo, es igual a la presión efectiva, que se refiere a la presión transmitida a las partículas del suelo, más la presión intersticial o la presión de poros, que también se le dice así en algunos textos. Por lo tanto, las cargas externas se reparten entre esos dos elementos. Obviamente, si el suelo no tiene agua, la presión externa es absorbida íntegramente por las partículas del suelo. Eso es una condición particular. Lo que vamos a ver ahora es cómo el agua empieza a moverse en el suelo. Cuando el agua empieza a tener movimiento en el suelo, ya no es estática, sino que comienza a desplazarse en el suelo. Ustedes se imaginen el suelo como una estructura de un esqueleto de partículas que tiene una gran cantidad de vacíos entre las partículas y por lo tanto el agua, esos vacíos generan una especie de canalización por la cual el agua puede circular libremente de acuerdo a la tipología del suelo y de acuerdo, por supuesto, a la tipología del entorno y las interfaces que tiene el suelo respecto a otros suelos. Pero básicamente todos los suelos tienen una denominada permeabilidad, digamos así, o sea, son más o menos permeables a la circulación del agua. El experimento, les voy a hacer una presentación ahora, que es un experimento de Darcy, o sea, acá no hay una deducción, sino que hay un análisis que se ha hecho en laboratorio, por eso se denomina ley de Darcy. César, lo tengo a mano, ¿querés que lo comparta? Dale, dale. Ok. Bueno, ¿se alcanza a ver bien ahí? Sí, profe. Bueno, fíjense que ese experimento, básicamente, yo lo que no sé si, Marcelo, si ellos ven el puntero, tendrías que indicarle vos ahí. El experimento consiste en un cilindro de metal, que ya lo van a ver en laboratorio, en el cual está contenido una muestra de suelo, que ahí está en color gris oscuro, está en color grisado, y en la parte superior e inferior tiene dos piedras porosas, o sea, dos elementos filtrantes que impiden que el suelo se desplace, pero sí permiten la libre circulación del agua. Ese experimento, ese recipiente está conectado a su vez a dos receptáculos, uno superior y uno inferior. El superior, en el cual se está cargando agua, ustedes ven una flecha de ingreso y el nivel de agua, y un recipiente inferior de descarga, de forma tal de que el agua está circulando por una diferencia de altura piezométrica que está escrita en el modelo como delta H. Por esa diferencia de altura piezométrica, el agua circula de arriba hacia abajo. Obviamente que en el experimento, esa circulación, la cantidad de agua que circula, va a depender de las propiedades del suelo. En el caso del experimento de Darcy, él considera, esto para hacer un análisis del problema, un punto P dentro del recipiente, en el cual va a medir y le coloca un piezómetro. Un piezómetro es un cañito, digamos así, transparente, que me permite ver el nivel de agua que tiene
la altura a la que sube el agua dentro de ese cañito. O sea, que me está midiendo lo que se denomina la cota piezométrica en un punto P cualquiera de ese recipiente. Fíjense, los textos le dan distintas designaciones, distintas nomenclaturas, pero básicamente a lo que se refiere, el texto dice para el punto P, la altura que hace referencia a un nivel de referencia que está acotado ahí abajo con una línea más gruesa, se mide la altura a la que llega el agua respecto a ese nivel de referencia. Y dice que la altura es igual a HE1, que en este caso sería Z, más la altura piezométrica, que es la altura que indicada en el cañito, en el piezómetro, más una altura provocada por la velocidad. Esto viene de la hidráulica de los fluidos, ¿cierto? HE1 se denomina cabeza de posición del punto P1, que en este caso, vuelvo a insistir, es igual a Z. HP es la cabeza de presión, que es igual a mu, la presión intersticial, dividido el ρ del agua por G. Y HB es la cabeza de velocidad, que es igual a B cuadrado sobre 2G. Como la velocidad es muy pequeña, si encima está elevada al cuadrado, ese término es demasiado pequeño y puede despreciarse. Por lo tanto, la altura va a ser, eliminamos el término de la altura de velocidad, la cabeza de velocidad, y la altura va a quedar H1 más HP, que es igual a Z. Reemplazamos esos dos valores, H1 es igual a Z, y HP es igual a la presión intersticial dividido la densidad del agua por G. Eso es para determinar la altura piezométrica en un determinado punto, ¿cierto? Que depende de la presión intersticial. De este experimento, en definitiva, lo que interesa es que ustedes tengan en cuenta y que les quede claro que es exclusivamente una experimentación, es una ley, no requiere una demostración. Darcy lo que hizo es, con este dispositivo, probó distintas alturas piezométricas para un determinado suelo, le fue cambiando las alturas piezométricas, la altura de los recipientes, digamos así, de ingreso y de salida, y llegó a una fórmula general que dice que el caudal es proporcional, el factor de proporcionalidad, por ahora llamémosle K minúscula, es proporcional al área, a la cabeza de presión, delta H, e inversamente proporcional al delta D, que es la longitud de la muestra. ¿Esto qué dice? Que el caudal es proporcional al área. Eso es lógico. Contra más área tenga la muestra, más caudal va a circular por la misma. También es proporcional al delta H, o sea, la altura piezométrica total entre los dos recipientes. Contra más altura haya entre los dos recipientes, más presión va a haber y más caudal va a circular. Pero también es inversamente proporcional a la longitud de la muestra, porque también es obvio que contra más fricción encuentre el agua al circular, encuentre más cantidad de suelo en el recorrido, va a ser menor el caudal. Si le llamamos gradiente hidráulico a delta H sobre delta D, nos queda, y que caudal es igual a la velocidad igual al caudal sobre área, nos queda que la velocidad es igual a K por I. Entonces, eso es lo que se denomina la ley de Darcy, que surge de este experimento, en el cual K, ese factor de proporcionalidad al que yo hacía referencia, es lo que se denomina coeficiente de permeabilidad. Ese coeficiente de permeabilidad